Compartiendo esperanza. Él es el camino, la verdad y la vida. Triste y cansado, a Cristo venir, ha prometido cambiar tu destino, una vida nueva tiene para ti. Abraza la vida, abraza a Jesús, Él cambia en gozo todas tus tristezas, llevando en sus hombros todas tus molestias. Abraza la vida, abraza a Jesús. Toda tu familia hoy tiene esperanza, no habrá tinieblas, Jesús es la luz. Ya no irán contigo temores y angustias. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Abraza la vida, abraza a Jesús. Él cambia en gozo todas tus tristezas, llevando en sus hombros todas tus molestias. Abraza la vida, abraza a Jesús, abraza la vida, abraza a Jesús. Él cambia en gozo todas tus tristezas, llevando en sus hombros todas tus molestias. Abraza la vida, abraza a Jesús. Abraza la vida, abraza a Jesús. Él cambia en gozo todas tus tristezas, llevando en sus hombros todas tus molestias. Abraza la vida, abraza a Jesús. Compartiendo esperanza. Hola amigos, bienvenidos a Compartiendo Esperanza. Nuestro tema de hoy es El tiempo se acaba. Nuestro texto para hoy es Génesis capítulo 6, verso 5. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Disfrutemos de esta hermosa alabanza que elevará nuestros pensamientos a Dios. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantar, la redención muy cerca ya está.
guerras por doquier, violencia y maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confía, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Compartiendo esperanza. Después de escuchar esta hermosa alabanza, hoy veremos la historia de 3 periodos de tiempo, 2 de ellos destruidos por Dios y uno que está por terminar. Te invitamos a tomar lindas decisiones hoy, porque el tiempo se acaba. Hoy es el día de salvación. Recuerda reportar tu sintonía al 6514-8885. A continuación con ustedes, nuestro orador, el pastor Carlos Díaz. Te invitamos a compartir el link de esta transmisión. Adelante, pastor. Bienvenido. Compartiendo esperanza. Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos que han seguido en sintonía durante toda esta semana, noche tras noche, durante esta gran conferencia bíblica que hemos titulado Compartiendo Esperanza con Visión Global, en donde a través de la 90.1 y la 95.1 hemos estado compartiendo esperanza. De esta manera, el día de hoy estamos llegando a la parte final. Hemos disfrutado juntos como una gran familia y lindas decisiones se están tomando para la honra y gloria de Dios. Hoy es tu noche. Hoy es el momento de tomar decisión para vida eterna en Cristo Jesús. Así que allí donde estás, vamos a invitar la presencia del Espíritu Santo para que Dios tome el control de nuestras vidas en la presentación de su palabra en el día de hoy. Oremos. Querido Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder, Dios, ponernos en tus manos. Hemos estado, Dios, disfrutando al abrir tu palabra noche tras noche y ver cómo tú nos hablas y nos llamas una y otra vez a tomar decisiones para vida eterna en Cristo Jesús. Ponemos nuestra vida en tus manos y pedimos que sea tu voluntad la que impere. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigos. Esta noche hemos titulado el tema Cuando Jesús nos llama. Todas las noches hemos estado viendo personajes que de una u otra manera se identifican contigo y conmigo. Cómo Dios ha ido trabajando en la vida y el corazón de las personas y los ha estado preparando para las grandes cosas que tiene para ellos. Así como la tiene para ti, la tiene para mí también. De esa manera, vamos a terminar el día de hoy viendo el desarrollo de este gran conflicto cósmico entre el bien y el mal y cómo Dios ha prometido a sus hijos las grandes victorias cuando nosotros tomamos la decisión de aliarnos con Él. En la Biblia hay un texto que es muy conocido y está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 es un texto profético porque enmarca esa rivalidad y ese conflicto que se origina en el mismo huerto del Edén. Y allí en Génesis 3 el texto cita de la siguiente manera. Cuando vamos a la Biblia vamos a encontrar que Dios dice: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. Yo quiero que ustedes usen su imaginación en esta noche. Traten de llevar a su mente el escenario
a Dios hablándole al enemigo de las almas llamado diablo y Satanás y diciéndole, mira, voy a poner esta enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella, y tú solo le vas a herir el talón. Imagínense cómo se pondría el enemigo de las almas cuando escuchó que él solo le iba a herir el talón. ¿A quién? A esa simiente que representaba ¿a quién? A Cristo. Y esa simiente, dice el texto, le iba a aplastar la cabeza. Así que no crean que él quedó contento. Claro que no. Él comenzó inmediatamente en su mente y su corazón a trazar ideas para ver de qué manera podía tratar de cambiar el plan de Dios. De qué manera podía, ¿verdad?, tergiversar el plan que Dios había destinado para nosotros los seres humanos, buscando que tú y yo pudiéramos ser ¿qué? Salvos en Cristo Jesús. Así que cuando están Adán y Eva en el huerto del Edén, ustedes podrán recordar que ellos tuvieron 2 hijos. ¿Recuerdan cómo se llamaban? Uno se llamaba Abel y el otro se llamaba Caín. Y ahora cuenta el relato que en un momento determinado Dios pide una ofrenda a estos muchachos. Ya tanto Abel como Caín sabían que tenían que presentarle a Dios. Dios había mostrado a sus padres y ya para toda la descendencia futura de que la ofrenda que tenían que presentar era que una ovejita sin defecto, y esto sería una ofrenda grata al Señor. ¿Qué hizo nuestro amigo Abel? Abel siempre representó ese linaje bueno, ese linaje santo. Representó a ese muchacho que en el tiempo de hoy le hace caso a papá, le hace caso a mamá. Ese muchacho que está dispuesto a seguir las directrices que ponen sus padres. A eso representaba Abel. Un chico bueno, un chico obediente. Él trae su ovejita, la pone en el altar, la presenta ante Dios y Dios, dice la Biblia, que miró con agrado la ofrenda de Abel. Ahora, en el otro escenario, tenemos a nuestro amigo Caín. Caín era un chico que se dedicaba a la siembra de hortalizas y ahora él representa a ese grupo de jóvenes y personas que son un tanto rebeldes, personas que les gusta hacer lo que a ellos les parece, ¿ok? No lo que Dios dice. Y lo pongo en ese contexto, amigo, que me escuchas y me estás viendo, porque es lo que estamos viendo en el tiempo actual. Hay 2 grupos de personas, los que hacen la voluntad de Dios y los que no la hacen. Y aquí estamos viendo esos 2 grupos representados. Y Caín está representando al grupo de los rebeldes, el que quiere hacer lo que mejor le parece, lo que le da la gana, como decimos nosotros. Y de esta manera, ahora él trae lo mejor que tiene dentro de sus hortalizas, la pone en el altar y las presenta a Jehová. Pero ¿qué dice el texto bíblico? Dice que Jehová miró con desagrado, ¿qué cosa? La ofrenda de Caín. Esto definitivamente enojó mucho a Caín. ¿Cómo es que Dios mira con agrado la ofrenda de mi hermano y mira con desagrado mi ofrenda? Esto comenzó a repercutir en su mente y su corazón. El enemigo de las almas, llamado diablo y Satanás, ya había trazado un plan. Él no iba a permitir que un hombre nacido de mujer le aplastara la cabeza. Así que él dice: yo tengo que eliminar el linaje santo, ¿ok? En este caso voy a utilizar a Caín para que elimine a Abel, que representa esa descendencia santa. Y ahora, cuando está logrando su objetivo, vemos cómo entra en acción, invita a su hermano a irse a un lugar alejado, y dice el texto entonces que sucedió el primer homicidio de la historia de este mundo. Caín mató a su hermano Abel. Con esto, el enemigo de las almas dijo: problema resuelto. Ya no hay linaje santo, ya no hay linaje bueno, ya no hay descendencia buena que me pueda aplastar la cabeza. Así que él dice: con Caín voy a proliferar una descendencia que sea mala, que sea rebelde, y de esta forma no se van a cumplir los propósitos de Dios. ¿Te das cuenta cómo trabaja el enemigo de las almas? ¿Te das cuenta cómo comienza a idear esos planes totalmente diabólicos? Pero sucede algo interesante. Cuando avanzamos en el texto, vamos a encontrar en el mismo capítulo, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 25, que la Biblia relata que sucedió algo interesante. Ok, murió Abel, pero dice Génesis 4:25 que de nuevo Adán conoció a su esposa y ella tuvo un hijo y lo llamó ¿cómo? Set, porque dijo ella: Dios
me ha sustituido otro hijo en lugar de ¿quién? En lugar de Abel, a quien mató Caín. Ahora, ¿qué está pasando? El plan del enemigo parece que no va a dar resultado, porque mató a Abel y nació ¿quién? Set. Ahora el diablo se da cuenta, porque Set viene con las características las mismas de Abel, un chico obediente, un chico que hace la voluntad de Dios, un chico que está dispuesto a hacer lo que Dios dice, a obedecer a sus padres. Ahora Satanás se da cuenta que si mata a Set, puede ser que Adán y Eva lleguen a conocerse de nuevo, como dice el texto. Ahora le voy a explicar qué significa la palabra conocer, y llegan a tener gemelos, trillizos, cuatrillizos. ¿Y se imaginan ustedes un par de gemelos siendo obedientes, haciendo la voluntad de Dios? ¿Se imaginan ustedes un par de gemelos haciendo las cosas de la manera correcta? Entonces iba a caber la descendencia buena o la descendencia santa que Dios había dicho, por la cual iba a venir un hombre nacido de mujer. Ahora, amigos, cuando el diablo ve esto, idea un plan aún más diabólico. Y dirá usted, ¿cómo, pastor? Sí, porque Satanás no está jugando, amigo y amiga. Satanás comienza a idear un plan para tratar de tergiversar los planes divinos, y siempre ha tratado de hacerlo. Y ahora él dice, ok, si mato uno, nace el otro. Voy ahora a mezclar la descendencia buena con la santa, de tal forma que la descendencia mala absorba la buena y no quede descendencia buena para que nazca ese hombre nacido de mujer. Ahora se dan cuenta los planes diabólicos que estaba ideando el enemigo de las almas, mezclar las dos descendencias. Por eso, ahí en casa, yo te invito, ahora después del tema, toma el capítulo 4, vas a encontrar una descendencia. En el capítulo 5 vas a encontrar otra descendencia. En una está la descendencia de Set y en la otra está la descendencia de Caín. ¿Ok? Cuando nosotros llegamos a Génesis capítulo 6, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos las dos descendencias. Y dice Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, de manera interesante, cómo comienza a describir el escenario que se está dando. Dice, los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y le nacieron, ¿qué? Hijas. Al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron, dice el texto, por esposa a las que más les agradaron. Ahora, tenemos un problema con este texto. ¿Por qué tenemos un problema? Hay muchas religiones, ok, no estoy hablando de una específica, estoy diciendo, hay muchas religiones que han tomado este texto para decir que cuando el texto habla de los hijos de Dios se está refiriendo a ángeles. Es cierto que en la Biblia, en muchos contextos, cuando dice hijo de Dios, se refiere a ángeles. Pero en este caso no se está refiriendo a ángeles. Se está refiriendo a personas que hacen la voluntad de Dios. Y se los voy a demostrar con la Biblia. ¿Ok? Pero no está hablando de ángeles. Pero muchos dicen por allí, eso eran ángeles. Los hijos de Dios eran ángeles que bajaron a la tierra, tuvieron relaciones sexuales con las hijas de los hombres y entonces nacieron los que nosotros conocimos como los llamados gigantes. ¿Ok? Esa es la teoría y la doctrina que se está enseñando en muchos lugares, muchas religiones. Pero para saber quiénes son los hijos de Dios, tenemos que ir a la Biblia. La Biblia nos enseña a nosotros realmente quiénes son los hijos de Dios. Para ello, vamos a ir al primer texto, Romanos capítulo 8. En Romanos capítulo 8 y el versículo 14, quiero invitarte a abrir tu Biblia allí. Romanos capítulo 8, versículo 14, la Biblia comienza a hacer esta declaración. Todos los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Son hijos de Dios. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo la Biblia? La Biblia está identificando a los hijos de Dios como aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. ¿Ok? No está hablando de ángeles. Identifica como hijo de Dios a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Ese es el primer texto. Vamos a buscar otro más. Vamos a buscar otro más para que podamos tener claro este concepto. ¿Ok? Vamos a ir ahora al Evangelio de Juan. Juan 1:12. Juan capítulo 1, versículo 12, hace otra declaración interesante. Dice así, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. ¿Qué te parece, amigo y amiga? Tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, tienes en tus manos dos textos, dos declaraciones que enmarcan bíblicamente quiénes son los hijos de Dios en la Biblia. ¿Ok? Y Juan 1:12 dice que un hijo de Dios recibe a Cristo en su vida. Por eso toda esta semana hemos estado instando a ti, a tus amigos, a tus familiares, a que reciban a Cristo, a que acepten a Cristo. Porque dice, a los que le recibieron. También dice, a los que creen en su palabra, en su nombre. ¿Ok? Tienes que creer en el nombre de Jesús. Cree que es el Salvador de tu vida. A todo el que le recibe y cree, a esto dice el texto, se le dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Ahora, te das cuenta que no se está refiriendo a ángeles, sino que está hablando de la descendencia ¿de quién? De Set, que era la descendencia que venía haciendo la voluntad de Dios. Y esta descendencia entonces comenzó a ¿qué? A mezclarse con la mala. El plan del diablo, quiero decirte en esta noche, casi tuvo éxito. ¿Y por qué digo que casi tuvo éxito? Porque la maldad fue tanta y vamos a encontrar entonces que esos procesos y esa estrategia que utilizó el enemigo comenzó a dar sus resultados, ¿ok? La generación mala, la generación perversa comenzó a absorber por completo a la buena. Y vamos a ver lo que sucedió entonces. Antes de ver ese acontecimiento, yo quiero llevarte a la creación. Cuando está Adán y Eva, el mundo era prácticamente un paraíso. Algunos estudiosos, ¿verdad?, que les gusta hacer esos análisis de tiempo, han tirado un cálculo de que entre la creación y el diluvio pasaron aproximadamente 1600 años. Repito, es una aproximación en estudios que se han hecho, no es algo literal y que así fue, es un aproximado. Como el diluvio no había caído todavía, el mundo era prácticamente un paraíso. Había abundancia de espacio, había abundancia de alimento. Dios le había dicho a Adán y a Eva, llenaos, multiplicaos y henchid la tierra. O sea, podían tener muchos hijos. Y lo interesante es que en aquel tiempo las personas llegaban a vivir ¿hasta cuánto? Hasta 500, 400, 300, 600 años. Ahora te pregunto, ¿te imaginas cuántos hijos podría llegar a tener una persona que viviera 200 años? Ahora, en el contexto en el que tú estás, en el tiempo en que estamos viviendo, si yo te preguntara, ¿tú conoces a alguna persona que ha tenido con su pareja 15 hijos? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, pastor, sí conozco. ¿20 hijos? ¿Conoces alguna pareja que ha tenido 20 hijos? ¿25 hijos? ¿Has conocido una pareja que tenga 25 hijos? ¿30 hijos? ¿Y cuánto vive el hombre hoy? La Biblia dice que lo más robusto hasta 80 y llegan a tener cierta cantidad de hijos. Ahora imagínate una pareja viviendo 200, 400, 600 años. Esto era algo increíble. Ahora, nosotros nos sorprendemos en el tiempo de hoy de personajes como Albert Einstein, ¿ok? Porque Albert Einstein vivió entre la edad normal que todo ser humano de nuestro tiempo, ¿ok? No pasó de los 80 años, pero en el tiempo que tuvo en esta tierra, Albert Einstein hizo grandes inventos. Ahora yo te pregunto, ¿tú te imaginas a Albert Einstein viviendo 200 años? 200 años haciendo inventos allí, ensayo y error, 400 años este hombre inventando cosas allí, ensayo y error. ¿Tú te imaginas las cosas que hubiera inventado este hombre viviendo tanto tiempo? Ahora, cuando hablamos del mundo antediluviano, nosotros pensamos que las personas de aquel tiempo eran personas cavernícolas, ¿sí? Que no eran muy inteligentes, que no tenían capacidades. Pero lo interesante es, amigo y amiga, que la Biblia nos dice que cuando nosotros nos acercamos a la creación, el hombre era sumamente poderoso. ¿Era poderoso en qué? En inteligencia y también en tamaño, porque no era el tamaño que nosotros tenemos en el tiempo de hoy. Pero hemos sido contaminados con la teoría de la evolución. ¿Y qué enseña la teoría de la evolución? Que entre más nos acercamos a la creación, más cavernícola era el hombre. Pero la Biblia dice que entre más nos acercamos a la creación, más poderoso era el hombre. De esta manera, cuando vemos el contexto de las personas que estaban viviendo allí, ahora logramos entender por qué Génesis capítulo 6 comienza a decir
que el aumento de la maldad, porque eran sumamente inteligentes, sumamente poderosos, pero todo esto lo hicieron de continuo para hacer ¿qué? El mal. Tristemente hicieron el mal. Todo lo que hacían iba en esa línea, sus pensamientos, sus acciones, todo iba en hacer el mal. Alguien experto en estadística comenzó a meter toda esta información para calcular aproximadamente cuántas personas podían llegar a existir en el mundo antediluviano. Y metió la información que yo acabo de compartir con ustedes. Metió que había abundancia de alimento, que había abundancia de espacio, que no había planificación familiar. Hoy tenemos que hacer planificación familiar. Usted no puede pretender casarse y decir, bueno, vamos a tener los hijos que el Señor nos dé. Usted no puede casarse de esa manera. Usted tiene que hablar con su novia y decirle, ¿cuántos hijos esperamos nosotros tener? ¿Cuántos hijos podemos mantener? ¿Cuántos hijos podemos nosotros educar? Así se hace planificación. Cuando me casé lo hice con mi esposa. Antes de casarnos dijimos, vamos a tener 2 hijos. Y así fue por la gracia de Dios. Dijimos, no importa si son 2 hombres, 2 niñas, la parejita, que sea la voluntad de Dios. No teníamos preferencia con eso. Y el Señor nos bendijo con 2 preciosos varoncitos. Ahora, planificación familiar. Estaba allí, metió todo eso. Y sin exagerar, ¿cuántas personas crees tú que existieron en el mundo antediluviano? Sin exagerar. Sin exagerar, dice que este hombre, haciendo ese cálculo, logró calcular que aproximadamente llegaron a existir en el mundo antediluviano por lo menos unos 5,000 millones de habitantes. Ahora yo quiero que tú pienses en esa cifra. ¿Sabes por qué? Porque esa cifra es aterradora. Y dirás tú, pastor, ¿por qué esa cifra es aterradora? Bueno, porque habían 5,000 millones de habitantes. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que de esos 5,000 millones de habitantes, solamente 8 se salvaron. ¡Wow! Solo 8 se salvaron. ¿Qué pasó con los miles y miles y miles de millones que habían en el planeta allí existiendo en ese momento? ¿Será que Dios no los amaba? ¿Será que no tuvieron oportunidad? ¿Será que no llegaron a conocer el mensaje? ¿Será que no se les invitó a entrar al arca? ¿Qué pasó con estos personajes? Una invitación que se estaba haciendo a miles y miles de personas, pero solamente 8 se salvaron. Noé y su familia. Ahora te das cuenta de que el diablo casi tiene éxito en el cumplimiento del plan que estaba estableciendo de una manera diabólica. Casi absorbe por completo la descendencia buena. Solo quedó Noé y su familia. Algunos se preguntan, pastor, en aquel tiempo Noé predicaba que venía un diluvio, que venía un diluvio, que venía un diluvio. Si no llovía, ¿cómo se regaban las plantas? Bueno, Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 5 y 6, tiene una declaración interesante, porque el texto dice que no había planta alguna, en la tierra, ni había tampoco, dice el texto, hierba que había brotado en el campo, porque Dios el Señor, aún, dice el texto, no había hecho llover, sobre la tierra. No había hecho llover, todavía no llovía. ¿Qué pasaba? Dice, no había hombre que la cultivara tampoco, sino que subía de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Subía un vapor de la tierra. Así se regaba la tierra. Un vapor subía de la tierra. Ahora, yo quiero enfocar 3 aspectos o 3 pecados. Había muchos, pero en esta noche voy a enfatizar 3 pecados que había en el mundo antediluviano. 3 pecados que había en Sodoma y Gomorra y 3 pecados que nosotros vamos a encontrar en el tiempo que estamos viviendo. Vamos a comparar los 3 tiempos, ¿ok? Y quiero que sigas la secuencia porque yo quiero que tú me respondas a la pregunta que te voy a hacer si estamos viviendo las mismas circunstancias en el tiempo de hoy, ¿ok? Así que el primer pecado que nosotros encontramos en el mundo antediluviano es la violencia. En el mundo antediluviano había violencia por doquier, ¿ok? El más fuerte abusaba del más débil y se veía esa situación en ese entorno de las personas que vivían allí. Ahora, de manera interesante, en Sodoma y Gomorra también había violencia. Y alguno dirá, pastor, ¿cómo usted sabe que en el mundo antediluviano había violencia, que en Sodoma y Gomorra había violencia y que en el tiempo en que estamos viviendo también hay violencia? Bueno, porque yo hago una comparación basado en el Evangelio de Lucas. Lucas en el capítulo 17, Lucas capítulo 17, en el versículo 26 y 27, puedes buscarlo, anotarlo allí en tu casa.
dice el texto, como fue en los días de Noé, así también será el día en que regrese el Hijo del Hombre. ¿Te das cuenta? Está llevándonos al tiempo de Noé. Dice, como fue en los días de Noé, así será en el tiempo en el que tú y yo estamos viviendo, ¿ok? Quiero que tomes eso como referencia. Como fue en los tiempos de Noé, será igual en el tiempo que tú y yo estamos hoy. Dice que comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio. ¿Y qué pasó? Y los destruyó a todos. Ahora, el texto dice, también será como en los días de Lot. ¿Qué pasaba en el tiempo de Lot? Ya vimos que los tiempos de Noé serán similares a los nuestros. Ahora dice que en el tiempo de Lot comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Y el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo, dice el texto, fuego y azufre. ¿Y qué? Y los destruyó a todos. Lo interesante es cómo termina el versículo 30. El versículo 30 dice, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lo que está diciendo Lucas capítulo 17, querido amigo y amiga que me estás viendo y escuchando, es que lo mismo que sucedió en el mundo antediluviano, sucedió en Sodoma y Gomorra y va a pasar en nuestro tiempo también. Dios, por el aumento de la maldad y todos estos pecados que se daban, tuvo que destruir el mundo antediluviano, mucha maldad. En Sodoma y Gomorra había mucha maldad. Dios tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra. Ahora, todos nosotros ya sabemos que Cristo muy pronto vendrá. ¿Y en qué se enfatiza la venida de Cristo? En venir a buscar y salvar a los redimidos, a sus hijos, aquellos que le han esperado, aquellos que le han aceptado, aquellos que han hecho planes de prepararse para ese encuentro con Jesús, que le han dicho no al pecado y un sí a Jesús. Ahora, yo te pregunto, en el tiempo en que tú estás viviendo, ¿hay violencia, sí o no? Yo quiero que tú me contestes. ¿Hay violencia, sí o no? Claro que sí. Solo tienes que prender la televisión. Solo tienes que ver los periódicos. Solo tienes que ver el entorno de tu comunidad. Hay comunidad donde ahora todas las casas tienen que estar llenas de verjas. No hay tranquilidad, no hay confianza. A cierta hora ya no pueden salir. ¿Por qué? Por el aumento de la maldad. ¿Ok? Violencia por doquier. Ahora, te das cuenta que las mismas circunstancias que se dieron en el mundo antediluviano se dieron en Sodoma y Gomorra y la estamos viviendo nosotros en el tiempo de hoy. Por eso, amigo y amiga, Jesús muy pronto vendrá. Vendrá a buscarte, vendrá a rescatarte. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que prepararte. Tienes que decirle a Jesús, yo quiero ser salvo, Jesús. Yo quiero ser salvo de todas esas circunstancias que se están dando en el mundo y quiero contar con tu compañía y tu protección. Ahora, había otro pecado, ya vimos que había violencia, otro pecado que era muy común, esto no es nuevo, ¿ok? Era muy común. En el mundo antediluviano había homosexualidad, en el mundo antediluviano había lesbianismo, en el mundo antediluviano había perversión sexual, todo tipo de orgías se realizaban, así que ya puedes tener una idea de cómo estaba el mundo, ¿ok? En esas circunstancias, rodeado de personas que solo se dedicaban a hacer estas cosas como medio de placer. Ahora, en Sodoma y Gomorra había lo mismo. Homosexualidad, lesbianismo, orgías, perversión sexual. Y hay una historia en el capítulo 19 de Génesis que es sumamente interesante. ¿Y sabes por qué? Porque enmarca ese contexto, ¿verdad? De la perversión sexual que había. Génesis 19:4, anótalo allí. Si tienes tu Biblia, búscalo y lee conmigo. Génesis 19:4 dice, pero antes de que se acostasen, habían venido los ángeles, ¿ok? A decirle a Lot lo que iban a hacer, que iban a destruir la ciudad. Y entonces Lot le dijo, mire, ustedes no se pueden ir, tienen que quedarse esta noche, es peligroso que se vayan. Y entonces ellos accedieron a entrar a la casa de Lot, estuvieron con él allí. Y cuando están dentro de la casa, entonces el versículo 4 dice, pero antes de que se acostaran los hombres de Sodoma, todo el pueblo, note lo que dice el texto, desde el más joven hasta el más viejo, cercaron la casa. Llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. ¡Wow! ¿Recuerdas que te mencioné que te iba a explicar qué significa la palabra conocer en el contexto del Antiguo Testamento? Bueno, la palabra conocer
significa intimar, tener relaciones sexuales. Por eso decía el texto que Adán conoció a Eva y nació ¿quién? Set. Estos hombres perversos, lo que le estaban diciendo a Lot es, saca esos hombres para que nosotros tengamos relaciones sexuales con ellos. Así que ya está viendo la perversidad que había en aquel tiempo. Y ahora Lot entendió bien porque Lot dice, entonces Lot, versículo 6, salió de ellos a la puerta, cerró la puerta tras sí, y dice versículo 7, y dijo, os ruego hermanos, que no hagáis tal maldad. Y ahora dice una frase sumamente interesante que algunos cuestionan. Él dice, tengo 2 hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y haced de ellas lo que mejor os parezca. Solo que no hagáis nada a estos hombres, ya que vinieron a la sombra de mi tejado. Miren, Lot prefería sacar a sus hijas afuera al patio y que estos malvados las violaran, abusaran de ella, hicieran lo que quisieran, con tal de que no tocaran a sus invitados. En aquella cultura, hospedar y cuidar de los invitados era algo muy importante para las personas de aquel tiempo. Así que Lot les dice esto, pero te lo cuento y te lo leo de la Biblia para que te des cuenta cómo estaba Sodoma y Gomorra de pervertida. Entonces, la misma condición que había en el mundo antediluviano, la encuentras en Sodoma y Gomorra, y ahora yo te traigo al tiempo actual, el tiempo en que tú y yo estamos viviendo. Te pregunto, en este tiempo que estás viviendo, ¿hay lesbianismo? ¿Hay homosexualismo? ¿Hay perversión sexual? Yo quiero que tú contestes estas respuestas. Las mismas circunstancias que se dieron en el mundo antediluviano se dieron en Sodoma y Gomorra, y la estás viviendo tú en el tiempo de hoy. Y quizás hasta peor, dirán algunos, pastor, ya está peor. Ahora te das cuenta por qué Jesús viene pronto. Porque decimos que cuando Cristo viene y que está a las puertas, lo decimos basado en lo que dice la Biblia, la condición del mundo. Las cosas nos están diciendo que Cristo ya está por volver. Por eso estamos predicando con gran énfasis en diversos puntos, en diversos lugares, usando la radio, la televisión, el internet, para que la gente conozca que Cristo viene pronto, que tienen que arrepentirse, que tienen que tomar decisiones. Quiero compartir un pecado más. En el mundo antediluviano existía la ociosidad. En Sodoma y Gomorra también. Miren qué dice Ezequiel. Ezequiel en el capítulo 16, y el versículo 49, haciendo una declaración de la ociosidad, dice, esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, que había soberbia, hartura de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortalecieron al afligido ni al menesteroso. Que había abundancia de ociosidad. Ahora, había ociosidad en el mundo antediluviano, había ociosidad en Sodoma y Gomorra. Te pregunto, ok, yo quiero que me contestes. ¿Hay ociosidad en el tiempo en que estamos viviendo? Mira, a mí me sorprende en el tiempo actual cómo hay chicos que dicen, mamá, yo no quiero estudiar. Y la mamá dice, bueno, mi hijo está bien, no estudie si no quiere. Y son las 10 de la mañana y el chico se levanta y la mamá, ay, mi hijo, aquí está el desayuno, ¿verdad? Y se levanta y está el desayunito. Y entonces lo interesante es que ni estudian ni trabajan. Y salen a la calle, ¿verdad? Y como él hay muchos más. Y son los protectores de las chicas, de las hijas ajenas. Y dicen, ¿verdad? Mami, yo te voy a cuidar. ¿Qué? Yo soy tu protector. No te preocupes, que a ti no te va a pasar nada. Y se creen los Superman de las chicas porque no tienen más nada que hacer, más que molestar las hijas ajenas. Y así se unen varios y se forman lo que nosotros conocemos en el tiempo de hoy como las llamadas pandillas. Las pandillas son el resultado ¿de qué? De la ociosidad. Es el resultado de un grupo de muchachos que han optado por ni estudiar ni trabajar, pero quieren vestir bien, ¿sí? Quieren tener plata. Y por eso cuando tú vienes con tu sueldo, con tu quincena o el mes que has ganado, vienen y te esperan con un palo, con un revólver para quitarte lo que ganaste, porque ellos quieren vestir bien, ropa de marca, zapatilla de marca, pero no quieren trabajar ni quieren estudiar. Ahora, te das cuenta que la misma circunstancia que se dio en el mundo antediluviano, en Sodoma y Gomorra, la estamos viviendo en el tiempo de hoy. Ahora yo te pregunto, teniendo ese contexto, y Dios tuvo que destruir al mundo antediluviano, tuvo que destruir a Sodoma y Gomorra, ¿te das cuenta por qué este mundo también será destruido con la venida de Jesús? ¿Y tú qué vas a hacer para prepararte?
si estás viendo que ya todo se ha cumplido, ¿ok? La Biblia relata que solo falta una señal por cumplirse. ¿Y cuál es? Que este bendito evangelio sea predicado a todo el mundo y entonces vendrá el fin. Y quizás muchas de las personas que están conectadas en este momento sean esas personas que están haciendo falta. Quizás esa oportunidad por la cual Dios no ha enviado a su Hijo es porque te está dando la oportunidad para que te arrepientas. Te está dando la oportunidad para que hagas arreglos hoy con Jesús. Te está dando la oportunidad para que hoy le entregues tu vida y tu corazón a Cristo. ¿Qué estás esperando, amigo y amiga? Jesús viene pronto. Cristo está a las puertas. Los hechos evidencian de que ya todo se ha cumplido. Solo faltas tú para que tomes tu decisión. Solo faltas tú para que digas, dejo el mundo y sigo a quién. Y sigo a Cristo. Pero tú tienes que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión en esta noche. Ahora, para ir en lo que es el clima de nuestro tema, hay un periodo de tiempo al que yo quiero, o dos periodos de tiempo al que quiero llamar tu atención. Cuando Noé está predicando que viene un diluvio, las puertas del arca estaban abiertas. Todos podían entrar. No había excepción de personas, todos podían entrar. Ahora, cuando él está en su predicación, en esa opción, con la puerta del arca abierta, entonces vamos a encontrar que se dan algunas circunstancias mientras hace el llamado al arrepentimiento. Y en Génesis capítulo 7, versículo 16, dice que Dios hace un gran milagro. Dice el texto, vinieron macho y hembra de cada especie como lo había mandado Dios. Y el Señor cerró la puerta. Tú no puedes olvidar este dato. Note lo que dice el texto, ¿ok? De Génesis. ¿Ok? El Señor cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? Dios, no fue Noé. ¿Ok? No olvides eso. ¿Quién cerró la puerta del arca? Fue Dios, no fue Noé. Ahora, hace este gran milagro y lo que me llama la atención, amigo y amiga, es que la gente comienza a ver el gran milagro que Dios está haciendo. Ve los animalitos entrando, los animales escuchando la voz de Dios, ¿ok? Escuchando la voz del Espíritu Santo, entrando al arca, porque el texto no dice que Noé agarró al león y la leona y las trajo al arca. No, el texto no dice eso. Dice que vinieron macho y hembra de cada especie. Y estos animales vinieron y comenzaron a entrar al arca. Y es sorprendente, los animales entrando al arca y los hombres no. ¿Te das cuenta de cómo estaba esta generación? Totalmente perdida. Ahora, no solo queda allí, porque en el versículo 4, 9 y 10 dice, porque después de 7 días, ¿cuántos días pasaron después que Dios cerró la puerta? Dice el texto que pasaron 7 días. No llovió de una vez. No puedes olvidar eso. Pasaron 7 días. Dice, después de 7 días, haré llover sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Y raeré de la tierra todo ser viviente que hice. De 2 en 2, dice el texto, llegaron al arca macho y hembra como Dios había mandado a Noé. Y al 7º día, el agua del diluvio vino sobre la tierra. ¿Cuándo vino el agua del diluvio? Dice el texto que al 7º día. Dios cierra la puerta del arca, pasan 7 días y entonces viene el diluvio. Ahora, para ir terminando, yo quiero dejar en tu mente el escenario, el de los que están dentro del arca y de los que están fuera del arca. Yo te pregunto, ¿los que están dentro del arca están salvos o están perdidos? Quiero que me contestes. ¿Están salvos o están perdidos? ¿Salvos? Claro que sí. Todos los que estaban dentro del arca estaban salvos. Ahora, los que estaban fuera del arca, ¿cómo estaban? ¿Salvos o perdidos? Indudablemente que estaban perdidos. Ahora tienes la descripción de los dos grupos de personas, los salvados y los perdidos. Vamos a imaginarnos, vamos a usar nuestra imaginación porque el texto no lo dice así, pero vamos a usar nuestra imaginación de lo que estaba pasando en ese momento. Vamos a hablar de los que estaban dentro del arca, los salvados. La circunstancia para ellos no fue fácil. Yo trato de introducirme al arca, yo quiero que te metas conmigo al arca y mira a Noé y su familia, ¿ok? Se cierra la puerta del arca. Pasa un día y no llueve. ¡Wow! Segundo día y no llueve. Tercer día y no llueve. Yo me imagino, reitero que es mi imaginación,
que de repente se acercó uno de los hijos de Noé en ese tercer día, después de estar esperando que viniera el diluvio, y le dice a su papá: oye, papá, ya van 3 días metido aquí en esta arca y todavía no ha caído ni una gota de agua. ¿Será cierto que va a llover? Y yo me imagino a Noé como un hombre de fe, alentando a su familia, porque tenemos que tener fe, diciendo: hijo mío, Dios dijo que iba a llover, y si Dios dijo que iba a llover, lloverá. ¡Wow! Eso es tener fe. La Biblia describe la fe como creer sin ver, ¿ok? La certeza de lo que se ve, la certeza de lo que se espera. Entonces, yo me imagino a Noé hablando así a su hijo: 4.º día y no llueve. 5.º día, tampoco llueve. Ahora yo me imagino a la esposa de Noé, estoy usando mi imaginación, acercándose a su esposo y diciéndole: papi, ya tenemos 5 días metidos en esta arca y todavía no cae ni una gota de lluvia. ¿Será cierto que va a llover? Ahora yo me imagino a Noé como un hombre de fe. Amor, Dios dijo que iba a llover, y si Dios dijo que iba a llover, lloverá. ¡Wow! Hombre de fe, 6.º día y no llueve. 7.º día va a suceder algo interesante, pero antes de llegar al 7.º día, vamos afuera del arca. ¿Qué te parece? Ahora yo quiero que lleves tu mente a la gente que está fuera del arca. Ya estuviste conmigo dentro del arca con Noé y su familia, ¿ok? Ahora vamos fuera del arca. Fuera del arca hay una gran multitud. Según lo que dice la Biblia, esta gran multitud comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento. Así que imagínate cómo estaban viviendo. Primer día había gran fiesta, gran celebración. Segundo día la gente seguía festejando. Tercer día la gente seguía tomando todo tipo de bebidas fermentadas, celebrando. Y no me imagino que ya en el tercer día alguien estaría bien borracho y diciendo: Noé, cuando salgas de allí te vamos a matar. Noé, te vamos a matar. Y Noé escuchando eso allá adentro, sus hijos escuchando esto. ¿Se imaginan ustedes la presión que había entre Noé y su familia? La fe de Noé y su familia, amigos y amigas, fue tremendamente probada durante estos 7 días. Y la gente seguía celebrando. 4.º día, casándose y dándose en casamiento. 5.º día, grandes celebraciones. 6.º día, ahí seguían en la parranda todo tipo de orgías. Ya vimos, ¿verdad?, que había perversión sexual, homosexualismo, lesbianismo. Y había muchos cultos idolátricos que específicamente tenían que ver con tener relaciones sexuales para agradar a sus dioses. Así que imagínense todo lo que estaba aconteciendo ahí. Pero llegó el 7.º día. Cuando llega el 7.º día, de repente cae una gotita. Y yo siempre le digo a los amigos que de repente si le cayó a alguno pensaría: eso fue una palomita que pasó por aquí arriba. Pero de repente no fue una gotita. Fueron varias gotas y de repente truenos, relámpagos. Se pone todo oscuro y dice la Biblia que se rompen las fuentes de abajo, se rompen las fuentes de arriba, agua abajo, y comienza, amigo y amiga, la gran inundación. Comienza la gran inundación. Ahora, recuerdas que estás conmigo fuera del arca. Sigue usando tu imaginación. Yo me imagino al tropel de gente corriendo ahora hacia el arca. Es lo que yo me imagino. No sé cómo lo estás viendo tú. Yo me imagino el tropel de gente corriendo al arca, porque ahora se dan cuenta que era cierto, que venía un diluvio, está lloviendo, agua por doquier, se está inundando todo. Y comienzan a tocar allí: Noé, Noé, ábrenos la puerta. Y yo les pregunto: ¿quería Noé abrir la puerta? Claro que sí. Noé quería abrir la puerta. Allá afuera habían familiares de Noé, habían familiares de la esposa de Noé. Allá afuera habían familiares de las nueras de Noé. Y dígame usted, cuando usted escucha a alguien suplicando para que usted le ayude, y usted escuchando que es su mamá, que es su esposo, que es su esposa, que es un hijo suyo, una hija, pidiendo que le ayude y usted no poder hacer nada. ¿Por qué Noé no podía abrir la puerta? Porque Jehová cerró la puerta. No podía hacer nada. Y finalmente todos perecieron. Estamos viviendo días cruciales. Estamos viviendo momentos sumamente difíciles.
Y Dios nos está llamando a nosotros a tomar decisiones para vida eterna. ¿Sí? Te está llamando a ti para que seas luz para tu familia. Te está llamando a ti para que comiences a marcar la ruta de la salvación en Cristo Jesús. No esperes a que tu esposo decida. No esperes a que tu esposa decida. No esperes a que tus hijos entreguen su vida a Cristo. Toma tú la decisión primero y deja que el Espíritu Santo siga haciendo su linda obra dentro de todo tu hogar y toda tu familia. ¿Qué estás esperando en esta noche? Jesús te llama. Jesús te quiere salvar. Jesús te quiere rescatar. Jesús quiere mostrarte que puedes prepararte ahora que hay tiempo. ¿Sí? Porque igual que en el mundo antediluviano, ahora estamos viviendo un tiempo que se conoce como el tiempo de gracia. ¿Ok? El tiempo de gracia está abierto. Y en este momento todos pueden aceptar a Jesús, todos pueden venir a adorarle, todos pueden arrepentirse, pero la Biblia dice que el tiempo de gracia se va a cerrar, se va a terminar el tiempo de gracia. ¿Y quién va a decidir cuándo se va a cerrar el tiempo de gracia? No es el pastor Carlos Díaz, no es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es Dios. El día y la hora no lo sabemos. Pero por todas las cosas que están enmarcadas en la Biblia, nosotros creemos firmemente que ese tiempo muy pronto llegará. Y asimismo Cristo vendrá. Por eso, en esta noche, querido amigo y amiga, yo te invito a tomar la mejor decisión de tu vida. No sigas postergando más tu decisión por Jesús. Ya deja de huir, ya deja de correr. Jesús te está llamando. ¿Por qué sigues huyendo de Cristo? Dale una oportunidad a Jesús. Entrégale tu corazón a Jesús. Dale esa oportunidad que Él está pidiendo en tu vida y que de esa manera, por su gracia y por su amor, pueda transformar tu vida y la de tu familia. ¿Quieres ser salvo en esta noche? ¿Quieres aceptar a Jesús? ¿Quieres venir a Él tal y como estás? Si ese es tu deseo, yo te invito aquí, allí donde estás, le digas eso a Jesús. Te acepto como el Señor de mi vida. Jesús, yo quiero ser salvo. Jesús, yo quiero ir al cielo contigo. Jesús, perdóname. Ahora es el momento y la oportunidad. Acepta a Jesús ahora que hay tiempo. Voy a orar por ti en esta noche. Querido Padre, gracias por esta linda oportunidad que nos das de poder compartir con nuestros amigos y amigas durante toda esta semana un mensaje de esperanza para sus vidas. Para que hoy ellos puedan reconocer que con Jesús todo es posible. Sabemos que hay una gran lucha. Sabemos que hay una gran batalla. Sabemos, Dios, que están lidiando con esa decisión. Pero, Padre, tú tienes más poder y muéstrales que la alternativa y la solución es Cristo Jesús. Pongo cada vida y cada alma conectada en tus manos de amor. Amigo Espíritu Santo, sigue actuando como solo tú lo sabes hacer. Esto lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un privilegio poder compartir contigo durante toda esta semana. Espero que cada tema haya sido de gran bendición y de esta manera tu decisión sea la mejor. Aceptar a Jesús y prepararte para su encuentro. Que Dios te bendiga. Compartiendo esperanza. Agradecemos tu amable y fiel sintonía. Gracias por acompañarnos. Escríbenos al 6514-8885. El pastor Carlos Díaz amablemente estará respondiendo todas tus incógnitas y también estará atendiendo tu decisión. Dios te bendiga. Él es el camino, la verdad y la vida. Triste y cansado, a Cristo venir, ha prometido cambiar tu destino, una vida nueva tiene para ti. Abraza la vida. Abraza a Jesús, Él cambia en gozo todas tus tristezas, llevando en sus hombros todas tus molestias. Abraza la vida.
levanta